¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Un Conclusiones de inicio de semana más corto que de costumbre, así que mejor nos apuramos, porque si no, se nos hace tarde. Vamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclutoma Diplomática. El hashtag es Conclutoma Diplomática. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Ya está en pantalla, Conclutoma Diplomática. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Quitar lo viejo para dar paso a lo nuevo, o lo que es lo mismo, descolgar un cuadro de Nicolás Maduro para colgar uno de Juan Guaidó. Con ese acto simbólico se concretó la toma diplomática de 3 nuevas sedes para el equipo de Guaidó en Estados Unidos. La agregaduría militar de Venezuela en Washington servirá de oficina al equipo del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Desde ahí, según informó Carlos Vecchio, encargado de negocios en Estados Unidos de Guaidó, comenzarán a ofrecer los servicios consulares que puedan. Los periodistas tuvieron acceso al edificio y mire usted lo que encontrar. Hacer los cambios respectivos acá, dejando el pasado, la destrucción, la oscuridad, por el presidente interino de Venezuela, que a partir de ahora va a formar parte de esta misión acá, no solo con la bandera, sino el rostro de la esperanza. De la entrada, está totalmente, bueno, las puertas estaban pegadas con por acá tenemos el salón. No hay ni papeles. Esto es inaceptable. Miren cómo un bien de la República, que ha debido ser cuidado, porque pertenece a todos los venezolanos, miren las condiciones en las que lo están dejando. Si son capaces de hacer esto acá en los Estados Unidos, se podrá imaginar cómo están destruyendo a nuestro país. Pero lo que estamos viendo es algo que es inaceptable, que es reprochable. And you don't touch them. You don't touch them. I don't. You don't touch them. You don't touch me or my friends. I will put my hands on you. Yeah, I know. You do it because you get paid. Your Coke bag coup has failed. There in the street, they get paid just to hang. You're not paid. Our friend Elliot Abrams. Hey, down, please. Guess what? That's who you are in bed with. You're in bed with Elliot Abrams. Hey, Mientras eso pasaba en Washington, en Nueva York, el equipo de Guaidó también tomaba el control del consulado de Venezuela. CNN fue testigo del momento en el que un cerrajero rompía y cambiaba la cerradura por una nueva. Ahí también había partidarios de Guaidó y de Maduro. Vamos a hablar de todo esto, que es una especie de toma diplomática, con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo para los Migrantes y Refugiados de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos y exalcalde de El Hatillo, municipio de Caracas, y parte del grupo de venezolanos que hoy tomaron el control de la agregaduría militar de Venezuela en Washington. Ahí lo veíamos en las imágenes incluso. David, buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación en lo que ha sido un día histórico para Venezuela desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de la lucha que hemos dado por recuperar la libertad y la democracia. Quiero preguntarte, hay una imagen que a mí me impresiona cómo está deteriorado eso, ya hablamos más adelante si quieres, pero hay una toma que yo no acabo de entender y quiero que me la expliques. Parece que bajan a un segundo nivel todos, junto con la prensa, y de pronto veo que todos se empiezan a tapar la nariz y la boca. Me imagino que veo un olor ahí espantosamente fétido. ¿Qué pasaba ahí, David? ¿Por qué la gente se tapa la nariz, la boca? ¿A qué olía? ¿Qué fue lo que pasó en ese espacio de la agregaduría? La encargaduría, perdón. Sí, ese es el sótano de una de las dos sedes que pudimos recuperar el día de hoy en la ciudad de Washington. Debo aclarar que ambas sedes pertenecían a la agregaduría militar, y esa que mencionas pues es la que está más deteriorada. En ese sótano pues no había luz, había moho en las paredes, un olor muy fuerte donde pues no se podía permanecer allí por mucho tiempo, y todo estaba pues en el abandono, Fernando, y que nos sintonizan a esta hora, paredes rotas, techos rotos, no hay archivos, no hay computadoras. Es decir, saquearon y destruyeron una sede de la nación, una sede que pertenece a la República de Venezuela, que le pertenece a los venezolanos, en una de las zonas además más costosas de Washington. Y si esto ocurre en la ciudad de Washington, bueno, es una pequeña muestra de lo que esta dictadura ha hecho 20 años en Venezuela, de cómo están los hospitales, las escuelas, las carreteras y muchos otros espacios de Venezuela. Sin duda, quiero resaltar algo, esto es muy, muy importante hacer la diferencia, y David, tú me confirmas o me desmientes, pero lo que pude apreciar yo del deterioro, estamos hablando de un deterioro que no es causado al momento, ¿no? El tema, por ejemplo, de la humedad y la pintura caída de los techos, se alcanza a ver madera podrida, es decir, este deterioro es al paso del tiempo, es decir, tiene que haber pasado mucho tiempo para que se llegara a ese nivel de deterioro. ¿Es así como lo perciben ustedes cuando están ahí dentro, David? Completamente. Es una sede que, me comentaba el coronel Silva, lleva 4 años en el abandono. Esto era una propiedad que estaba a nombre de la Cancillería de Venezuela, que pasó un comodato al Ministerio de la Defensa y que hace 2 años nuevamente pasó a administrar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Completamente en el abandono, destruida, insisto, una propiedad de la República, es una propiedad que le pertenece a los venezolanos, que está en una de las zonas más costosas de Washington, y 4 pisos acabados, que obviamente por ser hoy el primer día que ingresamos, se empieza a hacer el acta de cómo se recibió, con registro fotográfico y video que ya se ha adelantado por lo que se ha difundido en los medios de comunicación, pero evidentemente esto es negligencia, esto es irresponsabilidad, esto es corrupción y esto es daño al patrimonio público. Muy, muy delicado, muy grave lo que hoy se consiguió en la ciudad de Washington, e insisto, si esto es aquí en la ciudad de Washington, imagínense, bueno, cómo están hospitales, escuelas y edificios públicos en Venezuela, o cómo estarán otras sedes diplomáticas en el mundo. Es una política de Estado de destruir. Esa es la filosofía que inculcó Chávez y que ha mantenido Maduro. ¿Qué te decía el coronel José Luis Silva, que por cierto se ha puesto a las órdenes de Juan Guaidó? ¿Qué te decía el coronel José Luis Silva sobre el funcionamiento, o desde cuándo había dejado de funcionar, o vaya, de qué estaba sirviendo este inmueble que pertenece a la República? ¿De qué servía o para qué servía? Bueno, el coronel Silva precisamente me comentaba eso, que ese inmueble completamente en el abandono, pues no hay nadie utilizándolo desde hace 4 años. Imagínate que llegaron a ver tuberías que se congelaron del frío, porque bien sabemos que el invierno aquí en Washington es muy fuerte, y que nunca se le hizo mantenimiento. Y más bien yo le hago un reconocimiento al coronel Silva, porque la otra sede de la agregaduría militar, donde pudimos cantar el himno nacional e izar la bandera, pues el coronel Silva logró preservarla.
Recordemos que hace aproximadamente 2 meses el coronel Silva Silva obedeció a Juan Guaidó como su comandante en jefe en la Fuerza Armada Nacional, como presidente encargado de Venezuela, desconociendo al dictador, y logró preservar esta sede antes que la destruyeran, y es allí donde se hizo la bandera, donde cantamos el himno nacional, y bueno, ahí están las dos caras, pues ahí todo se manejó con transparencia. Esa es la nueva Venezuela, una Venezuela que tiene entre ceja y ceja acabar contra la corrupción y promover un gobierno abierto, un gobierno plural, un gobierno donde prevalezca la transparencia. Por supuesto, ni preguntarte que esto es con el aval del gobierno de los Estados Unidos, porque si no se hubiera podido hacer todo esto que vemos el día de hoy. Esto ocurría en Washington, pero en Nueva York el consulado, y en las declaraciones decían, próximamente pues estará el servicio para que todos regresemos estoy parafraseando, para que todos los venezolanos regresen al país o algo así, pero en términos prácticos, David, ¿qué se puede hacer o hasta dónde se puede hacer algo de servicios consulares en la situación en la que se encuentran en este momento con una estructura de poder de Nicolás Maduro, aún en Venezuela, mientras en el exterior, bueno, se empieza a hacer esta toma diplomática de algunas de las sedes? ¿Qué se puede hacer en términos reales en el tema de consulados, es decir, para servir a los venezolanos? Bueno, aprovecho antes de contestarte toda la pregunta que me haces, que no solamente fueron las 2 sedes de Washington, sino también la que mencionas, la agregaduría militar en Nueva York, donde el alcalde exiliado Gustavo Marcano pues estuvo también inspeccionándola, y ha quedado registro fotográfico y video de lo que se ha conseguido, donde hasta hubo que romper la cerradura para poder ingresar, y hasta una persona estaba durmiendo en ese sitio, también pues con muchísimos daños. Así que hoy fue algo en simultáneo, tanto en Washington como en Nueva York. Y lo que se colocó allí es que próximamente pues habrá atención a los venezolanos aquí en los Estados Unidos para que puedan volver a casa, que ese es el plan que ha hecho el presidente encargado Juan Guaidó. El plan vuelve a casa. Recordemos que hoy son 3.400.000 migrantes y refugiados que se han ido en contra de su voluntad por la crisis humanitaria, por la violencia generalizada, por la violación de los derechos humanos, y queremos que esos venezolanos puedan volver y reencontrarse con su familia. Así que a medida que avancen los días, y perdóname que me extienda, se irán anunciando los distintos servicios consulares que se podrán ofrecer, pero lo importante es que ya los venezolanos podrán entrar a un sitio que represente a la República y no esté a servicio de una ideología o un partido y sientan una discriminación. Ya, ahora, aquí hay un tema de dinero, David, es decir, el mantener estas sedes funcionando, el ahora restaurarlas, ¿no? Por lo menos las imágenes que veíamos ahí es un dineral lo que hay que hacer en restauración. También me decías de las tuberías, imagínate tú. Aquí hay un tema de dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cómo van a soportar esta carga económica que finalmente primero es en dólares y no es una? Estamos hablando de al menos en este momento 3 sedes. Es precisamente el daño al patrimonio público que ha hecho la dictadura. No tenemos una cotización todavía, Fernando, de lo que puede costar arreglar esa sede que conseguimos en Washington, pero yo te puedo adelantar que con toda seguridad son cientos de miles de dólares. Cuidado si no pasa el $1.000.000, porque son daños pues, profundos, graves, y que tiene mucho tiempo. Uno no sabe qué puede seguir consiguiendo allí. Afortunadamente la otra sede ha preservado el coronel Silva Silva, eso ya puede estar en funcionamiento para el embajador Carlos Vecchio, eso puede estar ya próximamente abierto para la comunidad venezolana en Washington, y la idea justamente es que todos esos activos que se han ido recuperando y todas esas cuentas que han sido congeladas a altos funcionarios del régimen, que se han enriquecido a costa del empobrecimiento de los venezolanos y se han enriquecido a costa del hambre de los venezolanos, de la desnutrición de los niños y la gente que se muere en los hospitales, eso se pueda congelar y se le pueda devolver a la nación. Eso es una prioridad del presidente encargado Juan Guaidó, él siempre lo ha dicho, la preservación de los activos, y bueno, hemos comenzado por lo menos recuperando estas propiedades que le pertenecen a todos los venezolanos, como la semana pasada ya el embajador Carlos Vecchio formalizó lo que es la recuperación de Citgo, la petrolera filial de Petróleos de Venezuela que funciona en los Estados Unidos.
Y que sería tema de otro programa, por supuesto que sí. Oye, David, te quiero agradecer que nos hayas acompañado, aunque sea pues un poquito más tarde, pero aquí estamos respetando el tiempo en la entrevista para que habláramos acerca de esto, que tiene una fuerza en la imagen tremenda, ¿no? El ver cómo se quita el cuadro con la fotografía de Maduro y se cuelga el de Guaidó, es un mensaje muy, muy, muy fuerte. La imagen es contundente, es como tú lo decías, es histórico, sin duda alguna lo es. David Smolansky, un abrazo y gracias. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, gracias a ti por atenderla, David Smolansky desde Washington. Y vamos a hacer una pausa, voy a regresar. El viernes le quedé de ver una entrevista, hoy la retomamos, hoy sí la tenemos, Turquía y Venezuela. Y este ángulo, ¿no?, de los países que apoyan aún a Nicolás Maduro, ¿por qué? Y cómo es que allá se ve la situación venezolana. O la pregunta es, ¿se ve la real situación venezolana? ¿O son países que tienen una línea editorial y de censura como la del mismo régimen de Maduro y por eso su población no entiende lo que pasa en Venezuela? Buena pregunta, ¿no? Voy a hablarlo con un periodista turco que nos acompaña en un momento. Bienvenido, Juan Pablo, a CNN. Gracias, Marcelo. Un placer estar acá, ¿eh? Les recomiendo Perspectivas desde Buenos Aires, con Juan Pablo Barsky. Y recuerden de ver a Marcelo cada domingo en Diálogos con Longobardi, aquí en CNN. Entérate de las noticias más relevantes del hemisferio sur en Perspectivas desde Buenos Aires. De lunes a viernes, en CNN. América Latina evoluciona. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió a Fabiola Sabarce, la embajadora ante ese país, designada por Juan Guaidó. Durante la entrega de credenciales, Varela dijo que trabajarán con la embajadora Sabarce para apoyar la transición democrática en Venezuela y una pronta convocatoria a elecciones libres. Existen. Ante la crisis del dinero. Les pido que a partir de ahora me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Turquía VZLA, Conclu Turquía VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ante la crisis económica, social y política que enfrenta Venezuela, Estados Unidos y otros países, se aventuran a decir que Nicolás Maduro tiene los días contados. Sin embargo, varios expertos internacionales que ha consultado CNN aseguran que la estancia de Maduro en Miraflores depende de muchos factores que van más allá de la crisis. Por ejemplo, sus alianzas internacionales. Uno de los países que en los últimos 2 años ha fortalecido las relaciones diplomáticas con Maduro es Turquía. Turquía es un país muy importante. ¿Por qué? Porque es miembro de la OTAN, del G20, y también su posición geográfica es clave. Desde el punto de vista económico, Turquía también es importante para el régimen de Maduro porque en los últimos años se ha convertido en uno de los principales proveedores de comida para el programa de alimentos CLAP y también es uno de los principales receptores del oro venezolano. Este punto, dicen varios expertos consultados por CNN, le digo yo, sería el interés principal del gobierno de Turquía con Venezuela, sobre todo porque esa cantidad de oro ayuda a Turquía a estabilizar su moneda, que es débil, ¿no? Y a su vez Venezuela se beneficia porque evade las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Aunque bueno, Estados Unidos ya advirtió a Turquía, ¿no?, sobre las implicaciones y posibles consecuencias. Sin embargo, el gobierno de Turquía poco habla sobre la realidad venezolana, sobre la escasez, la falta de medicina, alimentos, el apagón, etcétera. Y esta falta de información parece que se ve reflejada en los medios turcos. Bueno, tras hacer una revisión de decenas de periódicos turcos, con la ayuda de un intérprete, encontramos que la mayoría de las historias son a favor de Maduro, independientemente de si el medio es estatal o privado. Hay medios que se mantienen neutros y ofrecen detalles de la realidad venezolana, pero son muy pocos. En algunas de las portadas se lee: millones de venezolanos apoyan a Maduro, mantente firme, o todos somos Maduro. Otras dicen: Trump, no te metas en Venezuela. Ahora, esto se debe a varios factores. Primero, Turquía sostiene un alto sentimiento antiestadounidense y anti-injerencista. Y de acuerdo con el relato de nuestros colaboradores en Estambul, la gente ve la llegada de Juan Guaidó como un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, no como una opción avalada por la Constitución venezolana. Además, hay poco interés sobre el tema de Venezuela y por ende desconocen la realidad del país. Desconocen también el inmenso apoyo que tiene
Guaidó en Venezuela. En realidad parece que Maduro es más popular en Turquía que en Venezuela, que en la misma Venezuela, al menos en la prensa, ¿no? Si queda alguna duda sobre este apoyo, solo basta ver la siguiente fotografía. Es un mapa de Twitter sobre la etiqueta hashtag yo soy Maduro, numeral yo soy Maduro. Esta etiqueta fue tendencia el pasado 23 de enero cuando Juan Guaidó fue reconocido por varios países como presidente encargado de Venezuela. Ahí está. Mire, la gran mayoría de los usuarios que usaron esta etiqueta, ¿dónde estaban? En Turquía, sí. Hay pocos puntos en el resto de Europa, ¿no? Hay solo 2 puntitos por ahí, en Venezuela incluso. Todos esos puntos, en Turquía. Mire, por ahora la única entrevista de Juan Guaidó en Turquía la hizo el periodista turco Ibrahim Haskologlu. Él dice a CNN que solo un medio la reportó y que además la titularon Pirata Presidente Guaidó. El periodista dice que también fue criticado por algunos de sus colegas por entrevistar a Guaidó. Vamos a hablar entonces con Ibrahim, que ya lo está viendo en pantalla en esa entrevista que yo le decía con Juan Guaidó, al regresar de la pausa. Ibrahim Haskologlu, periodista turco, me acompaña desde Malatya, Turquía, en un momento. Ya vengo. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. Bien, le voy a dar la bienvenida a Ibrahim Haskologlu. Es periodista turco, nos acompaña desde Malatya, Turquía. La entrevista la voy a hacer en inglés, pero usted en casa tendrá traducción simultánea. Ibrahim, welcome and thank you so much for this interview. Y gracias por esta entrevista. Primero que todo, muchas gracias por su amable invitación. Gracias, muchas gracias. Ese fue un buen español. Le pregunto algo, Ibrahim. Usted, de hecho, entrevistó a Juan Guaidó, pero ¿qué le sucedió a esa entrevista en cuanto a los medios allí en Turquía y los titulares que generó? ¿Era lo que usted esperaba o no? No exactamente, porque yo quiero decir que cuando Guaidó se declaró presidente interino, los periodistas turcos no consiguieron una entrevista con Maduro. Después de eso, creo que tengo que hacer la entrevista con Juan Guaidó, porque somos periodistas y tenemos que mostrar el otro lado. Después de eso, se hizo esa entrevista con el señor Maduro. Todos los medios de comunicación le dieron prominencia. No exagero cuando digo esto. Después de eso, traté de hacer la entrevista con el Juan Guaidó y la hice. Lo comencé y hice la entrevista. Y cuando la publiqué, estaba pensando que todos los medios turcos la iban a publicar, porque era la primera vez que Guaidó hablaba de Turquía, hablaba de Erdogan, pero solo un canal turco lo publicó esta entrevista. Y entonces, algunos, de hecho, envié a los presentadores de todos los canales turcos, ninguno revisó esa entrevista con Guaidó. Yo no esperaba esta reacción. Porque si usted envió la entrevista, era la primera entrevista con Juan Guaidó que un medio o un periodista turco estaba haciendo. ¿Por qué cree que no hubo un interés en transmitirlo o usarlo en las otras cadenas? ¿Había algún tipo de censura o hay alguna otra razón que se le ocurra? Creo que en Turquía tenemos medios progubernamentales. Tenemos medios de comunicación opositores. Esto no tiene que ver con presiones de parte del gobierno. Tiene que ver con todos los medios de comunicación turcos. Todos apoyan a Maduro porque la prensa turca dice que Guaidó es una marioneta de Estados Unidos y que si Guaidó fuera el presidente de Venezuela, el petróleo venezolano sería el petróleo de Estados Unidos. Estados Unidos estaría manejando a Guaidó y tomarían todo el petróleo venezolano. Así que es más la sensación de que Estados Unidos intenta aprovecharse de Venezuela y su petróleo.
Pero cuando pensamos en Juan Guaidó y en lo que la gente pueda pensar respecto de que Estados Unidos esté detrás, en cuanto a las situaciones como el apagón que duró más de 100 horas la semana pasada, hace 2 semanas. Sí. ¿Los medios turcos informaron de esto? ¿Había alguna noticia de este apagón? ¿Explicaron por qué ocurrió? ¿Qué puede decirme de eso? Vale. Cuando este apagón ocurrió, ningún canal turco dio esta información. Se nos dio esta información por parte de las redes sociales. Se nos presentó por este tema, por los medios turcos no lo mencionaron. Por ejemplo, simplemente están dando noticias sobre que Guaidó quiere asumir el control de Venezuela. No dieron ningún detalle. De hecho, la gente turca, cuando revisan las redes sociales, cuando tratan de ver lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, más que los periodistas ven en YouTube lo que está pasando en Venezuela, pero los canales turcos no dan estos detalles. Entonces, todo ocurre, obtienen la información en las redes sociales. Eso es la misma situación de lo que les ocurre a los venezolanos. Obtienen la información por las redes sociales debido a la censura. ¿Usted diría que hay censura en su país? Sí. Tengo que decir que en la prensa turca sí tenemos presiones gubernamentales, pero tenemos periódicos y canales de la oposición. Tenemos casi la mitad es progubernamental y tenemos medios que todos respaldan a Maduro. ¿Y por qué la gente turca apoya a Maduro? Es tan importante. Si usted quiere, lo puedo explicar. ¿Por qué los turcos apoyan a Maduro? Es muy importante para Turquía. Sí, y lo entiendo. Creen que Estados Unidos está detrás de esto, están en contra de que Estados Unidos controle a Venezuela. Hay una crisis humanitaria. No sé si entienden eso en Turquía. No importa si es un medio opositor o del gobierno, pero cosas como un apagón que duró más de 100 horas o una ayuda humanitaria que intenta entrar a Venezuela a través de Colombia. Hay otra información que no sé si están informando con lo que está, no necesariamente vinculado con Estados Unidos. Los medios turcos dicen que esto es un intento, un golpe de Estado contra Venezuela y que Colombia está ayudando a Guaidó y a Estados Unidos. Esto es lo que dicen los medios turcos, los titulares. Esto es lo que dicen los canales. Así es como lo explican. Entonces, es más como algo anti-Estados Unidos, una sensación anti-Estados Unidos, ese tipo de ideología que hace que los medios turcos apoyen a Maduro. ¿Se trata de eso? Sí, tengo que decir eso. Esto tiene que ver, eso pasó hace 3 años. Los medios turcos, hace 3 años, siguen a Maduro porque hace 3 años hubo un intento de golpe de Estado aquí en Turquía y Maduro hizo un anuncio que estamos con Turquía y vamos a estar con Turquía. Y después de eso, los medios turcos y el pueblo turco aman a Maduro porque Maduro es un amigo en las dificultades de Turquía. Entonces, déjeme preguntarle una pregunta personal. Esta será la última. Vale. ¿Usted cree que como periodista y ciudadano turco, usted cree que esta es la manera correcta, cómo lo hacen, o cree que es un error? Vale, quiero que somos periodistas y tenemos que mostrar ambas partes, Maduro y Guaidó. Tenemos que mostrar a ambos lados y la gente comprenderá. Si uno muestra las dos caras de la moneda, ya comprenderán lo que está pasando. Pero en Turquía
solo está mostrando la cara el tema de Maduro. Por ejemplo, en mi entrevista, cuando yo le hice la entrevista a Juan Guaidó, la gente me responsabilizó, me dijeron que yo estaba trabajando para la CIA y mucha gente me responsabilizó que yo estaba trabajando para la CIA, para Estados Unidos. La gente estaba creyendo eso. Si uno muestra a Guaidó, usted está ayudando a ese intento de golpe de Estado. Desafortunadamente queremos mostrar a través de las noticias, pero cuando hablamos de Guaidó, ellos me quieren detener. Quieren, por ejemplo, mucha gente dice que ¿por qué está mostrando a Guaidó? La gente, los medios turcos siguen diciendo esto. Entiendo lo que usted dice, Ibrahim. Me gustaría tener más tiempo, pero debo decir adiós por ahora, porque estoy seguro de que hablaremos de vuelta pronto. Le agradezco que me contactara y me diera esta entrevista. Es importante entender lo que sucede en muchos otros lugares afuera de nuestro continente. Gracias. Gracias, Ibrahim. Buenas noches. Es mi placer. Gracias. Good night. Ibrahim Haskologlu. Esta es... Soy Claudia. Soy Fernando del Rincón. Hasta mañana y gracias.